Carlos, por la generosa presentación. Gracias al Colegio de Arquitectos y a la Sociedad de Arquitectos de Nuevo León por este espléndido marco. Gracias a que estoy en un edificio de uno de mis alumnos y que veo y se siente muy padre que el alumno supere al maestro. Realmente, ya me emocioné recordando a Agustín. La arquitectura es un modo de ser, ya lo dijo Javier, es una manera de vivir, es una manera de relacionarte con la ciudad, con las gentes, con las cosas. Y la verdad de las cosas es que los arquitectos son longevos porque si son fieles a su oficio, duran muchos años, no se quieren morir porque están encantados haciendo lo que están haciendo. Ahí está Frank Lloyd Wright, ahí está Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, que a los 20 años decide, pues en esta escuela no me están enseñando nada, y habla con Le Corbusier y hacen el secretariado de educación de Río de Janeiro. Luego le ganan un concurso de Naciones Unidas y el viejo maestro le dice, oye, no, pues tenemos que presentar algo conjunto porque ni modo que vayas a ganar tú y no yo, etcétera. En fin, es pasión, es manera de entender cómo te relacionas. Y evidentemente me queda claro que la mejor casa no tiene nada que hacer con la mejor ciudad. Siempre será mejor una buena ciudad, siempre será mejor que la mejor casa que tengas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la casa es básicamente, la casa se hace de tabiques, la ciudad se hace de viviendas. El tabique de la ciudad es la casa. Y es un tema que se tiene que tocar, retocar, invertir, pensar y modificar toda la vida. Es un tema que llega para nosotros para quedarse. Le Corbusier hablaba de que los monumentos del siglo XX era la vivienda popular, y yo creo que sigue siendo un tema importante. Y me queda claro también que, así como digo que una ciudad es lo máximo, la mejor ciudad es la que te ofrece todo a todos. Y en ese sentido nuestras ciudades están muy cortas todavía. No hemos sido capaces de romper esos desequilibrios, esas desigualdades. La gente pierde 4 horas para ir a su trabajo. Todas esas cosas que no permiten que la ciudad, de alguna manera, efectivamente se goce y te permita desarrollarte. Con los acontecimientos recientes que acaban de pasar de este septiembre negro, en donde fuimos atacados por el norte, por el sur, por el oriente y por el poniente, y el primer ataque del sur, que fue el 7 de septiembre, inclusive hasta triunfalistas pensamos que estábamos, porque dijimos un temblor de 8.1 y no le pasó nada a la Ciudad de México. Claro, no le pasó nada porque estaba a 800 kilómetros el epicentro, pero Chiapas y Oaxaca pues están deshechos. Y luego vino, bueno, obviamente por el Golfo, pues los huracanes, por el Pacífico también, y luego el temblor, el terremoto del 19 de septiembre, con la terrible ironía de que sucede el mismo día. Es como un nomen ahí medio difícil de digerir, y yo les debo decir que es el temblor más fuerte que he sentido en mi vida. Y aunque fue de 7.1, fue la cercanía del epicentro y fue la aceleración del movimiento, que fue del doble del 85. En el 85 yo vivía en un edificio que hicimos en un 7º piso. Dije, qué largo, qué duro, pero los dos edificios, uno que tenía yo al lado, se movieron igual, no se tocaron, no se cayó una tacita que estaba volando ahí en el comedor. Y dije, bueno, niños,
estaban chicos, tienen que irse a la escuela. Y luego empecé a oír las sirenas, y luego subí y vi, de repente volteé y dije, ay, el edificio de Mario Pani, del conjunto Benito Juárez, ya no está. Y luego me habla Luis Sánchez Renero, mi socio, y me dice, aquí se movió horrible, se tronó una columna en la planta baja, tenemos que hacer algo. Y me queda claro que ese día, no, esos son mitos. Ser arquitecto es una actividad de servicio creativa que requiere conocimiento y actualización y entrega. Y requiere, dentro de las palabras claves, tienes que ser paciente, insistente, persistente, necio y también reconocer cuando te equivocas y modificar tu actitud y oír a tus clientes, que al final del día es lo que es por quien vives. Después del temblor terrible, lo primero que hicimos, Javier, Santiago y yo, fue empezar a recorrer nuestros edificios. Nos empezaron a hablar, tenemos muchos hijos regados en varias partes de la ciudad, y inmediatamente recorres todos los edificios. Eso, y cuando llueve, dices, porque el agua se mete en todos los edificios, por lo menos en los nuestros. Y entonces empiezas a recorrer y a decir, ¿qué tengo que hacer a mis clientes, las gentes que viven en mis edificios? ¿Cómo están? ¿Qué palabras de aliento les puedo decir? ¿Cómo hablarles con la verdad? Porque en una ciudad es 60,000 viviendas en localidades de 500 habitantes. Pero lo más importante es cómo imaginar esta otra manera de ocupar el suelo, de diseñar nuevos barrios, sometidos a los análisis de los planos de riesgo, a la infraestructura y al espacio abierto. Todos pensamos que con los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985, a mi generación ya no le tocaría vivir otra tragedia. Siempre yo me acordaba que en 1910 o en 1911 había habido un temblor devastador en la Ciudad de México. Y entonces decían, pues cada 80, cada 100 años te va a tocar uno de esos. Nos tocó en el 85 2 veces y ahora nos vuelve a tocar. Entonces, ahora yo ya no puedo decir a mi generación no le va a tocar. ¿Por qué? Porque lo que es un hecho es que pasamos de la región más transparente a la región de la certeza sísmica. Va a seguir temblando. Y más vale que aprendamos a hacer eso. Entonces, es evidente que este septiembre negro que ya vivimos, lo vamos a volver a vivir. Esta certeza sísmica de la ciudad siempre ha estado con nosotros y el cambio climático afecta a todo. Diríamos que la naturaleza cambió y nosotros debemos cambiar. Y esto es totalmente serio. Esta preocupación por el planeta y todas estas cosas de reducir, todo lo que hoy nos platicó Sebastián y Javier, va en esa línea. Tenemos que aprender a vivir con menos. Uno va a Huachochi con los tarahumaras y te das cuenta que puedes vivir con lo mínimo y que lo superfluo es un pecado. Y que en lugar de estar pensando en cómo voy a tener el mejor reloj o la mejor llave, quiero mejor ir a ver a mi gigante, el arquitecto fulano de tal, y voy a ir hasta allá, porque además eso es lo que les va a tocar vivir a ustedes. Un mundo de ciudades, no de países. Tú vas a poder escoger dónde quieres vivir, salvo que todo el mundo se aloque como se están alocando los catalanes, los ingleses o los mismos americanos, a menos que digas, ya no quiero y quiero vivir adentro, no sé qué vaya a pasar, pero es un fenómeno del mundo y obviamente las mejores ciudades del mundo son aquellas que ofrecen todo para todos y todo el mundo quiere estar ahí, porque de lo que se trata es de estar en la ola de la vanguardia. Y entonces las ciudades mejores del mundo van a estar siempre apetecibles. Y además este es un siglo de ciudades. Me parece que también es importante señalar lo siguiente. El aprendizaje del 85 se debe actualizar. Los reglamentos y las leyes de desarrollo urbano de esta época salvaron vidas. Eso me parece que es muy importante señalarlo, porque a pesar de la corrupción, a pesar de estas cosas, hay gente que hace su trabajo bien hecho y que efectivamente su satisfacción es que sus edificios se usan y se viven. Y entonces en la Condesa no se cayó ningún edificio
construido después del reglamento del 87. Eso habla bien de la técnica y de los arquitectos. Me parece que eso es muy importante reconsiderarlo y empezar a platicar y a ver todos los efectos que tiene el subsuelo, las colindancias, las estructuras flexibles, que si los muros de relleno los hacemos que se separen o que no se separen, una serie de cuestiones que vamos a tener que discutir técnicamente, científicamente, no con discusiones tontas de decir, no, es que en la Ciudad de México ya no puede construirse arriba de 2 pisos. Esa es una gran preocupación que yo tengo, que con esto la gente empiece a desparramarse y la ciudad siga creciendo, tragándose tierra de una manera pantagruélica, que eso no es lo sostenible. Lo sostenible es que hagamos cosas certeramente compactas, bien hechas. Y desde luego tenemos que estar conscientes que así como el hombre, los huesos, la osteoporosis, bueno, pues las estructuras se fatigan. Y ok, aguantaste un sismo, el del 57 y el del 79 y el del 85 y el del 2017, pero a lo mejor el siguiente no, porque ya tu estructura está fatigada y la tienes que reforzar. Y esa es una labor que va a requerir un capital enorme y lo tenemos que hacer. Otro aspecto que me parece muy importante son estas cuestiones de patrimonio. También hay muchos edificios que todos sabemos que se van a caer, pero no los puedes tocar porque hay un arco ahí que quién sabe qué significa y hasta que no se muere alguien ahí, entonces empiezan a cambiar. Yo creo que tiene que haber una visión diferente de qué queremos salvar y cómo salvar. Con estas, digamos, con este planteamiento, yo también me parece que es importante recurrir a las, digamos, a la memoria histórica y a la experiencia de las gentes que tuvimos en el 85, que de un programa que iba a ser un desastre, porque el gobierno decidió expropiar unos predios, algunos en Reforma, alguien ha de haber dicho, de una vez aquí me hago yo de un súper terreno en la esquina de Reforma Insurgentes, y ya, ahora sí que ya gané para el resto de mi vida, y pues hagamos una ciudad nueva allá por Querétaro y que la gente que está, los jodidos que se vayan para allá. Nada más que los jodidos dijeron, no, nos vamos a quedar en nuestra calle, porque ya nos han dicho muchas veces que vamos a regresar y no, nada de eso. Esa es una primera lección y qué bueno que la gente dice y va a pelear por su lugar. Y en el caso de las zonas rurales, me parece que tenemos que apuntalar, defender, recuperar la arquitectura popular, que es mucho mejor en muchos sentidos, como la casa del hombre, y usando a la gente, usando la mano de obra, asistida, porque en Xochimilco hay mucha autoconstrucción sin asistencia y es un desastre. Y en mismo Ciudad de México, que dicen ahora le tocó a las clases medias, pues sí, pero en Iztapalapa hay 10,000 casas destruidas y sigue temblando y hay grietas. Y no vamos a empezar a construir si no empezamos a pensar cómo queremos hacer realmente un barrio sustentable y sostenible. Bueno, después tocaré el programa de renovación, que me parece que es importante porque, bueno, la gente dijo no, nos quedamos aquí, y luego, pues, en un acto pragmático, con sensibilidad política, hay que reconocer que ahí Manuel Camacho, Guillermo Guerrero, Jorge Gamboa, Manuel Aguilera y el propio jefe del regente dijeron, pues tenemos que resolver el problema de las vecindades, que muchas de las vecindades, el sismo era el olvido de no le metas un quinto, que se las lleve el tiempo, es decir, cuántas gentes dicen, pues con las rentas congeladas ya no le metas dinero que se caiga y con eso solucionamos el problema, muerto el perro se acabó la rabia, pues aquí no es así. Y un timbre de orgullo que yo les puedo decir es que las casas que hicimos las podrán tirar por feas, pero por el sismo no se cayeron. Ahí están las 60,000. ¿Por qué? Porque hicimos las cosas con sensibilidad, atendiendo a la demanda de la gente. Y eso me parece que es algo que se tiene que llevar a cabo, es decir, porque ahorita, y yo soy parte de un grupo colectivo que se llama Reconstruir MX, y hay una energía gigantesca de todos los jóvenes, de todos los millennials que dicen que no hacen su cama, pero ¿qué tal hicieron
por el rescate, me parece que eso es decir, lo mejor del mexicano y en general de la condición humana sale en las tragedias. Y eso es lo que tenemos que aprovechar. Y a los políticos los tenemos que decir, tú estás tarjeta roja, vete para allá. Y tú, empresario, tarjeta roja, también vete para allá. O sea, tenemos que entender que la sociedad tiene que ver intereses que están más allá de lo que ves con tu nariz. Y tienes ejemplos, de repente hay unos urbanizadores que hacen la colonia, el hipódromo, y en lugar de en el parque poner edificios, lo dejan de parque. Y obviamente ganaron mucha lana, y no dudo que tuvieran carrazos y vidaza, pero le dejaron a la ciudad un pedazo de ciudad, un ejemplo a 100 años que todavía seguimos exportando. Bueno, pues a ver, ¿cómo se aprende esto así? Esta frase, que por cierto, la frase que dio hoy Sebastián Mariscal no es mía. Si yo hubiera sido ese poeta, pues ya no estaría yo aquí, estaría yo quizás en Estocolmo con el premio Nobel. Pero lo dijo Luis Kahn. Esa frase maravillosa de lo que es los dos amantes jugueteando y el aroma del jardín y el chipi-chipi de la ventana, fue una definición maravillosa que me dio mi maestro de teoría y me encantó, porque habíamos oído la del Corbusier, juego sabio, armonioso de los volúmenes ensamblados por la luz, y cada quien tiene una definición. Lo que es un hecho es que la arquitectura es para servir, y tú tienes que cumplirle a tu cliente, y tienes que convencerlo de lo que quieres hacer, lo tienes que escuchar y aprender del cliente. Yo creo que la gran riqueza de Sebastián y de Javier, un poco más que la nuestra, es aprender de lo que tu cliente te dice y te pide y cómo evolucionas con él. Entonces, esta frase me parece que es una frase maravillosa que va en sentido de lo que decimos. Un niño en el recorrido de su ciudad descubre qué es lo que va a hacer cuando sea grande. Me parece que es una gran definición abarcante. Y bueno, yo creo que sí se ve, es un mapamundi del punto que estaba yo diciendo. O sea, el planeta se urbanizó. El 75% de las gentes, las personas en el 2050 van a vivir en grandes ciudades o en ciudades. Y con un fenómeno nuevo, las grandes ciudades no están en el mundo desarrollado. Las grandes ciudades están en los países en vía de desarrollo. Obviamente, ¿cómo es que aquí, no? Obviamente Ciudad de México, la frontera, Tijuana, San Diego, Buenos Aires, Sao Paulo, Bombay. Todas estas ciudades son en menos de más de 10 millones de gentes. Es un hecho. Y bueno, siempre recurrimos a esta visión mítica del lago. Y siempre dices, bueno, si a 500 años de distancia no fuéramos ecocidas e intentáramos recargar el agua, no sacar el agua, inventar otra manera de asentarnos, podremos hacerlo. Tendremos las 3 Cs que se necesitan: cabeza, corazón y cojones. Y de cojones voy a hablar al rato por lo del huevo. Porque qué bueno que le pusieron el huevo a esto, ¿eh? Y luego les platican una. Entonces yo digo, 500 años desperdiciando. Enrico, el italiano maravilloso, ¿perdón? ¿Tengo agua? ¿Sí? ¿Necesito tomar un trago? No, está bien. A lo mejor sí necesitaba. Les digo a los españoles, ¿por qué no se asientan no en el borde del lago, sino en las laderas? Enrico Martínez.
Dijeron, no, pues ¿cómo no vamos a demostrar nuestro poderío si aquí está el poder y aquí va a estar la catedral y aquí vamos a evangelizar, etcétera, etcétera? Esas cosas de tipo político, claro, 500 años de distancia, dices, habremos evolucionado. Pues no, seguimos igual de torpes. Si esto lo hubiéramos hecho por acá, Venecia nos daría bola. Pero bueno, algo así en el imaginario colectivo debemos de pensar. Y el drama que vivimos. Cuando yo era niño, la Ciudad de México era la ciudad más maravillosa, porque tenía 3 millones de gentes o 4, con cielos azules, no había contaminación, no había coches, etcétera, etcétera. Pero vean lo que pasó en 1900, bueno, ahí está, en 1960, de repente, se prohíben los fraccionamientos en la ciudad, en el DF. El regente de hierro, que tenía las calles llenas de dalias y margaritas y flores y preciosa, dijo, ya no cabe más gente en la Ciudad de México, prohibidos los fraccionamientos, y resulta que le salió un chipotito aquí que se llama Nezahualcóyotl, en donde viven 3 millones de gentes. O sea, tú no puedes hacer una planeación reactiva, tienes que ser proactivo, tienes que prever lo que va a suceder y tener ese valor para poder hacerlo. Y bueno, pues la Ciudad de México en los últimos 35 años se ha mantenido con 9 millones de gentes y más o menos está controlado. Es más, todo el mundo dice, ya no cabemos. Y yo siempre les digo, bueno, antes en una casa vivían 6 gentes, ahora en una casa vive una gente o 2, y los demás, ¿a dónde van a vivir? Y entonces, obviamente, pues empieza a pasar esto, lo cual es terrible. Hemos negado que la Ciudad de México está en un valle cerrado, en una metrópoli, en una megalópoli, y tenemos que romper ese esquema. Yo me ilusioné cuando lo de la Asamblea del Distrito Federal y me lancé a la política, dije, pues voy a entrarle porque quiero ser asambleísta para crear una ley en donde no sea nada más la Ciudad de México, sino esto para convertirlo en una galaxia de ciudades en donde haya el trabajo y la oportunidad, todo within walking distance, digamos. Obviamente fui un iluso, me equivoqué y bueno, una experiencia buenísima. Y la conclusión es esta: la Ciudad de México y el Valle es como el águila y sol de una moneda, están unidas, y lo que hagas o dejes de hacer aquí no lo haces acá y viceversa. Y ese es el gran problema. Claro, los del Estado de México van a defender este territorio porque ya les quitamos el Distrito Federal, pero tienen que entender que hay algo más allá de Atlacomulco y bueno, algún día perderán políticamente. De ahí que yo creo que lo que tenemos que pensar, por eso decía yo, a 100 años, es cómo, si volteamos para atrás y decimos 100 años, pues, don Porfirio, la revolución, pues veamos ahora 100 años adelante, ¿qué podemos hacer? Si no hicimos ferrocarriles o trenes antes, pues hagámoslos ahora. Si el coche es un dinosaurio que va a desaparecer, bueno, empecemos a pensar en otro tipo de desarrollo, en donde nos demos el lujo de tener efectivamente zonas verdes, porque alguien me decía, no, pues es satélite lo hicieron aquí y pues le quedó chico, debió de haberse quedado acá. Pues si hubiera estado acá y no se hacen previsiones, se hubiera llenado de todas maneras. La inercia es terrible, entonces tenemos que desconstruir, ahora sí que deconstruir lo construido y volver a generar este maravilloso valle. Cuando menos ese es el mensaje que yo les quiero mandar a ustedes. Este problema lo van a tener aquí muy pronto, ustedes están jóvenes, es su futuro y prepárense para resolverlo mejor que las generaciones anteriores. Luego, la eterna comparación, no es que ya somos muchos, pues la verdad es que si vemos cómo nos comparamos con las grandes ciudades, pues ahí está París, Ciudad de México, aquí hay 21,000 habitantes por kilómetro cuadrado. En México tenemos 5,800.
Nueva York, bueno, 18,000. Y ahora pues China y Hong Kong y demás, no los he medido, pero debe ser infinitamente mayor. ¿Qué tenemos que pensar? Tenemos que borrar muchas cosas y empezar a plantear, cuando menos, algunos temas como este. La relación público-privado. No se vale que, por ejemplo, a este edificio al rato no te van a dejar sacar fotos porque ya está cerrado con una puerta. Pues esto ya es público. Este es el nuevo ícono de Monterrey y hay que sacarle jugo. Entonces, entender esta relación de lo público y lo privado. Y bueno, ¿quién no ha ido a Vaux-le-Vicomte y entiendes por qué Luis XIV metió a la cárcel a Fouquet? Porque le hizo un pequeño palacio y luego, pues obviamente el rey es el rey y dijo, tú te vas a la cárcel y tráeme a Lenoir, a Lenot y al otro y me hacen Versalles. Nada más que este está chiquito para mi ego, yo necesito una cosa más grande. Pero, ¿por qué vas a París? Pues porque hay esto, porque esto es parte de lo que es la esencia de la ciudad. Y no esto, Los Ángeles, el espagueti que hace mucho daño. Este espagueti tiene gluten y le cae muy mal a todo el mundo. O esto, que es Nezahualcóyotl.